Hola, buenos días a estas reflexiones de urbanismo a partir del COVID. Hoy tenemos la visita fantástica que nos honra y nos emociona tener a Carlos Moreno, que es director científico y catedrático de Emprendimiento, Territorio e Innovación de la Sorbona. Es un gran investigador, es un profesor asociado a la Universidad de París y es cofundador de una cátedra completa dedicada al emprendimiento en el territorio y a la innovación. Está especializado en el estudio de sistemas complejos y en el desarrollo de los procesos de innovación que tan necesarios resultan después de esta situación tan difícil. Ha obtenido un gran reconocimiento porque ha sido el pionero de conceptos urbanos que ahora no son muy habituales, como el de Smart City, del cual fue su pionero. Actualmente es reconocido como asesor científico de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que ha implantado y está implantando el concepto de Smart City y un completo movimiento para el cambio de la ciudad y para el acercamiento de los servicios a los ciudadanos en ese concepto de proximidad del que nos hablará. Carlos Moreno ha sido definido como un visionario que aporta nuevas perspectivas de los problemas de siempre. Ha trabajado en la ciudad digital y sostenible desde 2006, mucho antes de que apareciera el concepto de Smart City. Después se ha superado a sí mismo con el concepto de la Smart City humana, lanzada en 2012, la ciudad viva en 2014 y este último concepto de la ciudad de los 15 minutos en 2016, que se amplía al territorio como un territorio de los 30 minutos en una escala más amplia. Prácticamente toda la referencia que se encuentra sobre el cronourbanismo, la cronotopía, la topofilia, la filiación de las personas y de comunidades a los sitios y a los emplazamientos físicos está basada en su trabajo y en su visión. Por eso Carlos Moreno promueve cambios de gobernanza local y transformaciones urbanas y está comprometido con un extenso ecosistema de expertos y de gente que trabajamos en el urbanismo y trabajamos en el entorno urbano a escala nacional e internacional. Y a partir de ahora también nosotros pretendemos formar parte de ese ecosistema y colaborar con el profesor Moreno. Vamos a ver a un trabajador en la transformación de los estilos de vida que no puede ir desligada del cambio sobre los espacios urbanos. Y por último decir que Carlos Moreno fue condecorado y reconocido con la Orden de la Legión de Honor en 2010, que creo que es la más alta condecoración francesa, y en 2019 recibió la Medalla de la Prospectiva por la Academia Francesa de Arquitectura, por lo cual pues viene muy recomendado y con muy buena referencia de nuestros compañeros franceses. Por su apellido, entiendo que su origen también es español y aquí pues espero que se encuentre como en su casa. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias por esta presentación que me has hecho el honor. Todo está muy bien, excepto el último detalle, que es mi origen, porque nací en Colombia. Entonces, pero me siento en mi casa en Cantabria, en Santander, No deja en de ser una España. referencia lejana, pero Pero bueno, efectivamente, mi lugar de nacimiento es en la ciudad, en Colombia, pero vivo hace 41 años en Francia, desde que muy joven, a este lindo país en el que he estado viviendo ininterrumpidamente y he hecho mi carrera profesional. Si me autorizas a cambiar la pantalla, no está compartida, ¿no? Es que me dice que me han desactivado el cambio de pantalla. Tengo, ahora sí creo que voy a poder hacerlo. Sí, te agradezco. Entonces creo que va a ser esta. La primera, pero son precisamente fotos y documentos más que otra cosa. Bueno, muchas gracias por esta invitación al Colegio de Arquitectura de Cantabria y a todos los que están conectados para asistir a esta presentación. Voy a colocar mi reloj para tomar el tiempo de los 40 minutos que hemos evocado y hablar entonces de este concepto que efectivamente
es muy popular ahora a nivel mundial. En el marco de mi trabajo como investigador y profesor asociado de la Universidad de la Sorbona, en la cátedra donde soy director científico y que igualmente ha tenido eco en alcaldes del mundo y en particular la primera de ellas, la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, quien tomó este tema como tema bandera en su campaña electoral para su segundo mandato victorioso y que representa hoy en día efectivamente un lugar mundo importante de implementación. Y bueno, tengo el honor de ser su consejero especial ya desde su primera mandatura, además de ser un amigo de ella de origen español, de Cádiz. Ella sí. Quiero situar el contexto de esta idea de Ciudad de los 15 minutos, que hay que situarlo en un contexto mucho más amplio y cronológico, ¿no? Dentro de pocas semanas, el 12 de diciembre, estaremos conmemorando en París el 5º aniversario de los Acuerdos de París, de la Copa 21, que marca un hito importante del compromiso de la humanidad, en ese caso de los estados, que firmaron el acuerdo de la COP21 sobre limitar las reducciones de efecto de CO2 en búsqueda de una neutralidad de carbono en 2050 y de limitar el incremento de temperatura a 1.5. Bueno, sabemos que ahora cuando nos llega la pandemia, estamos hablando de una nueva normalidad, del mundo de después, pero finalmente en este mundo de hoy que está complicado por los efectos pandémicos de viralidad, ya llevamos casi un año en eso, no podemos olvidar que el mundo de antes no estaba en normalidad. El mundo de antes ya era una anormalidad, porque el cambio climático es una realidad frente a nosotros, porque los estados no cumplieron con lo que estaba acordado respecto a disminuir de 45% las emisiones de CO2. Hace 15 días, en preparación de la Copa 26, que será en Glasgow, y del 5º aniversario de la COP21, estamos hablando ya de 65% de emisiones de CO2 durante esta década del 2030, si queremos tener en 2050 neutralidad de carbono. Entonces, ya no estamos en normalidad y lo vemos con todos los desastres que se producen por el cambio climático, temperaturas extremas, movimientos violentos, meteorológicos, canículas en ciudades y esa gran dificultad que tenemos para manejar nuestras vías. Vosotros que estáis más al sur que Francia, lo sabéis, inclusive en carne propia, como nosotros mismos. Sobre esto, cuando estamos hablando de este tema de tener una ciudad bajo carbono, porque efectivamente en un mundo que se ha vuelto mayoritariamente urbanizado, 77% en Europa, 80% en América Latina, estamos hablando de 54% de la población mundial que es urbana, en un mundo en el que las ciudades juegan un papel preponderante, es en las ciudades en las que se construye igualmente la consumación, el consumo de energía bastante fuerte, es el principal contribuidor de la polución, donde se crea la riqueza y donde se genera la pobreza. Entonces, estamos hablando de que las ciudades tienen que estar en primera línea para responder ante el efecto del cambio climático. Al mismo tiempo que en París hubo en la Copa 21, la alcaldesa que en esa época, Ana Hidalgo de París, era presidente del C40, la Red Mundial de Ciudades para el Clima, había convocado a la reunión de 1000 alcaldes por el clima en miras a crear esta proximidad urbana que permite proponer cambios de vida para efectivamente tener una ciudad bajo carbón y ofrecer una perspectiva diferente de nueva vida urbana. Estamos en estas tratando de llevar a las ciudades adelante contra las decisiones muchas veces de ciudades, de países, estados, como lo hemos visto en Estados Unidos, cuando por encima de esto nos cae el COVID en el mes de marzo en Europa,
atravesamos esa crisis tan violenta de la primera ola, con Italia, con Francia, España y el Reino Unido en la cabeza de las grandes dificultades sanitarias, que nos lleva a que el lockdown, que se produce de manera casi generalizada, nos obligue a estar en nuestras casas con esta noción de proximidad obligada. Y no solamente se produce la primera ola, sino que después del verano nos enfrentamos con la segunda ola en la que en estos momentos estamos sumidos. De nuevo, todo el continente, vosotros aquí en Francia, os hablo ahora confinado aún, y entonces este concepto de los ciudades de los 15 minutos entra en resonancia con esta doble problemática mundial. El cambio climático de un lado y responder a una urgencia sanitaria para ofrecer un cambio de vida en el cual la proximidad juega un papel mayor. Asistimos, por lo tanto, a esta difusión viral de este concepto en muchas lenguas que se traduce con la necesidad de explicar este nuevo paradigma, porque no es ni una varita mágica, ni simplemente un eslogan para ganar elecciones, ni es tampoco una, ¿cómo se dice en castellano? Una encantación que puede transformar simplemente pronunciando estas palabras mágicas. Necesitamos comprender que la ciudad de los 15 minutos es una exploración urbana buscando invertir el paradigma del urbanismo moderno, en el cual las ciudades fueron construidas con una separación espacial y una segregación no solamente urbana, pero sino igualmente económica y social, dado que se han distanciado las funciones sociales de los urbanos con esa gran separación entre el norte, el sur, el este, el oeste, el centro histórico, los barrios corporativos, los barrios ricos, los barrios pobres, los barrios de clase media, los sectores turísticos que han dado lugar a una ciudad fragmentada y gentrificada igualmente en muchos casos por los metros cuadrados que se valorizan y que expulsan de ellos las personas de bajos recursos. Entonces, nos preguntamos nosotros, en nuestro trabajo investigativo hace 5 años, cuando lanzamos por la primera vez el concepto, cómo reflexionar para que no estemos pensando en cómo organizar las infraestructuras de la ciudad, cuando hablamos de reorganizar la ciudad, sino cómo plantearnos la organización de la vida urbana. Durante mucho tiempo en el mundo urbano se ha llevado a cabo un movimiento inclusive social muy fuerte por el derecho a la ciudad, inspirado en Francia de Henri Lefebvre, de Droit à la Ville, pero que ha sido focalizado fundamentalmente, por ejemplo, en el alojamiento digno, que lo conocéis bastante en España, por los movimientos de ocupas que han sido muy fuertes. Pero el derecho a la ciudad, entendido como alojamiento, es solamente un aspecto de la vida urbana. Por eso yo hablo en el libro que acabo de escribir, El derecho a la ciudad, hablo del derecho a vivir en la ciudad. Y por eso en nuestro trabajo hemos modelizado 6 funciones sociales urbanas que nos parecen esenciales, que corresponde a lo que le llamamos la vida de calidad urbana integral, con no solamente el hecho de alojarse, sino de tener una transformación en la relación con el trabajo, con el abastecimiento, con la salud, con la cultura y la educación, con el ocio y el descanso. Y hemos visto que esas 6 funciones sociales urbanas deben estar ligadas circularmente. Cuando se accede a ellas en un radio de acción de 15 minutos bajo carbono, a pie o en bici, en zonas compactas de alta densidad urbana, o en 30 minutos en territorialidad de mediana o baja densidad, estamos transformando el paradigma de la vida urbana, porque estamos saliendo de la movilidad obligada a la movilidad escogida. Y para esto estamos utilizando un nuevo paradigma que es el urbanismo de los servicios, el urbanismo de los usos y no el urbanismo de las infraestructuras, para aumentar nuestros 3 índices de calidad de vida personal, recuperando tiempo para mí, para mi familia, para mis seres queridos,
tiempo de sociabilidad para mí, para mis vecinos, mis amigos, mis colegas de trabajo y tiempo para el planeta para tener actos que sean bajo emisores de CO2 y en un planeta inclusivo en el cual podamos tener más alteridad y más empatía en vez de tanto sectarismo, extremismo o violencia. Eso es el corazón conceptual de la ciudad de los 15 minutos. Estamos hablando entonces después de los 15 minutos o territorio de media hora. O sea que el desafío de las ciudades es reinventar las proximidades. Y digo las proximidades, porque no estoy hablando de mis 15 minutos de ciudad. Hay un ruido de fondo. Si alguien puede apagar su micrófono, por favor. Hay un muy fuerte ruido que me llega a las orejas. ¿Aló? Ok. Estamos hablando de proximidades, porque no se trata de crear mi cuarto de hora para mí o mi media hora para mí, sino vivir en ciudades policéntricas que responden al principio del desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible no es solamente la ecología. El desarrollo sostenible está basado en el concepto de triple cero de mi amigo y compañero, colega, presidente del Consejo Científico de manera honorífica de la cátedra en Sorbona que dirijo, Mohamed Yunus, que escribió el triple cero: cero carbono, cero pobreza, cero exclusión. Estamos hablando entonces del desarrollo sostenible como el encuentro convergente de la ecología con el clima, la biodiversidad, con una economía que produce a base de nuevos usos y de nuevos servicios una mejor valorización de lo que se produce, con una mejor repartición en la ciudad. Y el tercer elemento, el impacto social que permite desarrollar una ciudad mucho más incluyente. Entonces, estamos hablando del desarrollo sostenible como el cruce de la ecología, la economía y la sociabilidad urbanas para tener ciudades que sean viables, equitables y vivables. La ciudad de las proximidades responde a estos tres desafíos en un momento en el que estamos viendo de cerca los estragos, tanto de lo que está pasando con el clima, con las economías de las ciudades, cuando se caen producto de la pandemia, y que vemos la fuerza y el impacto de las ciudades y los movimientos sociales que vemos que se producen en toda parte en estos momentos, dada la incertidumbre. Por eso decimos que la ciudad de las proximidades, la ciudad de los 15 minutos, el territorio de la media hora, finalmente es una respuesta a la pregunta que nos debemos hacer permanentemente: ¿en qué ciudad queremos vivir? Nosotros respondemos diciendo que el modo de producir, de consumir, de fabricar la ciudad, de desplazarnos dentro de ella, no es sostenible. No puede seguir existiendo ni en los 10, ni en los 20, ni en los 30 años, porque no estamos en capacidad, en este caso, de tener equilibrio carbono en el 2050, y por lo tanto lo que está en peligro es la misma supervivencia de la humanidad como la conocemos al final de este siglo, por la inercia que tendremos para atajar los estragos del incremento del CO2 y sus derivados. Entonces, el mundo urbano ha sido construido con esta masiva producción y consumo: cemento, petróleo, autos, túneles, avenidas, templos de consumo, que nos han quitado nuestro tiempo, en el cual nos vemos asumidos, sea utilizando transportes de masa no siempre de buena calidad, o vehículos individuales, que es aún peor, porque estamos hablando de el aire enrarecido. 80% del aire de las ciudades es de mala calidad, como lo dice la OMS, y estamos hablando de decenas de miles de muertos por año en cada parte, 400.000 en Europa cada año. El COVID-19 nos obliga, por lo tanto, a cambiar nuestra manera de razonar y abre las puertas, por lo consiguiente, a adoptar la idea de cuestionar este paradigma y la ciudad de las proximidades, en particular en zonas compactas, que se volvió popular con la ciudad de los 15 minutos, en realidad
presenta tres elementos científicos de convergencia que hacen parte de mi trabajo, con los cuales se ha realzado y sustentado la necesidad de este nuevo cambio. El primero de ellos es el ritmo de la ciudad, no tener que ir todos despertándose en el mismo momento y yendo al mismo a lugares distantes, creando esas congestiones de horas picos. El ritmo de la ciudad debe de cambiar. Por eso hablamos de cronourbanismo, para tener una relación distinta en los actos esenciales de la vida urbana y en particular la pareja, habitación, trabajo. El segundo elemento es la utilización diferente, mucho más y mucho mejor, de los cientos de miles de metros cuadrados que existen en nuestras ciudades, producto de muchas etapas de la urbanización y del desarrollo arquitectural. Entonces, estamos hablando de la cronotopía, cómo un lugar cambia en función del día, de la noche, de la semana, del fin de semana, del mes, del trimestre, de la estación, del semestre, del año, y cómo entonces, en vez de tener edificios que duermen 60%, porque son utilizados solamente menos del 40%, porque sirven a una sola cosa, podemos desarrollar este nuevo paradigma polimórfico, multifuncional, un lugar, múltiples usos y cada uso, nuevos dominios de posible, imaginar cosas que no habíamos pensado y que cambian por consiguiente la utilización más intensivamente, generando nuevas posibilidades en las proximidades que reducen los cambios, los desplazamientos generadores de CO2 y de estrés de anonimato. Anonimato igualmente que queremos combatir con el tercer elemento, que es el amor de los lugares. Salir de esa sensación de estrés, de no tener tiempo, de hablar con la gente, de no decirle buenos días a las personas, de estar ausentes de los lugares en los que se convierten en lugares de pernoctar y no en lugares de vivir. El amor de los lugares es la topofilia. Y necesitamos entonces reinventar ese amor de los lugares para apegar el ciudadano a los lugares en que está y crear nuevas urbanidades con lugares más limpios, con lugares más seguros, porque nos estamos desarrollando un afecto con él, y la noción del afecto, de la subjetividad, es muy importante en las ciudades. El concepto de la ciudad de las proximidades, de la ciudad de 15 minutos, del territorio de media hora, viene en la convergencia de esos tres elementos fundadores: un nuevo ritmo de la ciudad, un multifuncionalismo de lo que ya está construido y el amor de los lugares como elemento clave para generar nuevas urbanidades. Entonces, estamos de lleno en la respuesta a qué ciudad queremos vivir, porque estamos desarrollando una nueva ecología humanista que tiene en cuenta de nuevos modelos de servicios que van a crear valor económico, que van a crear empleo y que van a generar impacto social para cerrar o disminuir las brechas que existen en las ciudades. Estamos proponiendo un nuevo paradigma que viene a reequilibrar una ciudad fracturada y segmentada. Estamos en línea con los objetivos del desarrollo sostenible del milenio de las Naciones Unidas, que venimos de celebrar 5 años, con los dos que queremos resaltar para las ciudades: el 13, el cambio climático, y el 11, ciudades más sostenibles, más resilientes y más seguras. En el corazón de esta visión está, por lo tanto, salir de la Smart City tecnológica, que finalmente nos desvía del objetivo de la calidad de vida para convertirnos en esclavos de la tecnología, pensando que la tecnología va a resolver problemas complicados de una ciudad que por sí misma es compleja, rindiendo homenaje a mi maestro y amigo, casi centenario, 99 años, Edgar Morin, quien ha desarrollado la teoría de la complejidad, que de su latín complexo significa tejer juntos. Tejer juntos es la ciudad, sistemas de sistemas interdependentes, en los cuales finalmente, si queremos que el hombre encarne la ciudad, no es suficiente el primer concepto que emití de la Smart City humana. Queremos darle a la ciudad esa noción de ciudad viva, de ciudad vibrante que desarrolló Jane Jacobs, y que hoy, con la tecnología que Jane Jacobs no conoció, podemos entonces poner al día, retomando en la humanidad
urbana, un elemento mayor que fue igualmente desaparecido, robado, borrado por los tiempos modernos productivistas, que fueron la desaparición del tiempo útil, del tiempo individual y del tiempo social. Nos quedamos con el tiempo calendario, nos quedamos esclavos del reloj, yendo rápido de un lado para otro, sin ver a los hijos, sin ver a la familia, esclavizados en un mundo en el que tenemos que ir cada vez más rápido y más lejos, y perdimos esta noción de los griegos. Te explico en mi libro anterior, que está en español, el folleto, sobre la vida de proximidad en tiempos de COVID, diciendo que los griegos tenían 3 tiempos. El cronos, tiempo calendario; el segundo, el kairos, el tiempo de la creatividad y de la invención; y el tercero, el aion, el tiempo de la inmanencia, del reencuentro espiritual y del reencuentro del individuo con el cosmos, con lo que quiera como vínculo, pero que lo hace colocar en otra esfera igualmente más espiritual. Entonces, nos quedamos con el tiempo calendario y se esfumó el tiempo del Kairos y el tiempo de Aion. Queremos entonces retomar la calidad de vida. Y retomar la calidad de vida en una ciudad en la cual la ecología sea un humanismo que nos reconcilie con la naturaleza, con la economía y con el impacto social, se necesita que el tiempo sea el vector de esa capacidad de exploración de la ciudad. Estamos hablando entonces de ciudades tempocéntricas. Una ciudad tempocéntrica es una ciudad en la cual voy a descubrir lo que está más cerca de mí, la ciudad de las proximidades. 1 minuto 15 con subtítulos en español. Esta ciudad para todos, entonces, reposa en esta noción de alta calidad de vida social para reequilibrar algo que está desequilibrado y que no tiene normalidad hoy en día, porque no la tenía antes de que llegara esta pandemia y que hoy en día está aún más desequilibrada, pero que se convierte en una oportunidad. Nuestro trabajo que he conducido con mi equipo de investigación nos ha llevado a hacer un modelo ontológico de las funciones sociales urbanas indispensables para la vida en equilibrio, que son las 6 que había citado anteriormente: habitar, trabajar, abastecerse, cuidarse en salud, educarse y tener descanso. Entonces, la territorialidad en zona compacta o en zona de mediana o baja densidad de 15 o 30 minutos nos lleva a considerar no solamente la verticalidad de cada función por sí misma, sino ante todo los cruces. La ciudad como ente complejo, nos dice Edgar Morin, es ante todo una ciudad no solamente de interacciones, sino de retroacciones. O sea que un elemento cuando interactúa con otro, la retroacción significa que el otro igualmente infiere y viene inclusive a cambiarlo. Entonces, por eso estamos hablando de salir de la verticalidad arquitectural y urbanística, en el cual un elemento arquitectural de la ciudad sirve para una sola función, sino que estamos buscando a crear entrelazamientos y así obtener esa alta calidad de vida, no para tener ciudades inteligentes, con ciudadanos inteligentes, sino mucho más pragmáticos, ciudades felices, con ciudadanos felices, satisfechos y con un índice de satisfacción personal, social y ecológico importante. Nuestro trabajo de movilización nos llevó a crear una ontología bastante detallada, de alto nivel, permitiendo responder a la pregunta: ¿qué es habitar? ¿Qué es trabajar?
¿Qué es abastecerse? ¿Qué es, cuidarse en salud? ¿Qué es educarse? ¿Qué es tener descanso? Y eso lo hemos convertido en una matriz que llamamos la matriz de la alta calidad de vida social, que nos ha permitido generar lo que hemos propuesto como visión policéntrica, no para tener unos 15 minutos. A mí no son 15 minutos de aldea. La ciudad de los 15 minutos no es una colección de aldeas de 15 minutos. No es una segregación cada cual en su lugar. Al contrario, la ciudad de los 15 minutos es una ciudad policéntrica, multiservicial, vibrante, creativa, viva, en la cual tengamos este policentrismo funcional que nos permita entonces ir efectivamente de la movilidad sufrida a la movilidad escogida, porque accedo a lo esencial de mi vida urbana y después hago lo que quiera y me muevo como quiera, privilegiando una conciencia ciudadana del desplazamiento bajo carbón a pie, en bicicleta o por servicios públicos bajo carbón. Y esto cayó como anillo al dedo, como un guante en la mano con la pandemia, en el momento en que nos toca confinarnos. Entonces, en nuestro trabajo de investigación habíamos desarrollado una primera versión de una plataforma digital que pudimos entonces aumentar y completar ahora con una herramienta muy poderosa que nos permite digitalmente explorar las cartografías de los sectores donde vivimos, concretizar esta ontología, ligarla con usos, con servicios, con infraestructuras. A las infraestructuras darle capacidad a usos múltiples, explorar los 15 minutos a pie, en bicicleta, construir todas estas exploraciones precisas para saber qué tenemos, qué recursos poseemos. Hay muchos recursos que poseemos y que ni siquiera sabemos que los tenemos, públicos o privados. Estamos realzando el concepto de los comunes urbanos que han sido teorizados por la premio Nobel Eleonore Ostrom, en el cual ella nos legó su trabajo, los comunes como todos los elementos materiales o inmateriales que pueden contribuir a generar el interés general con la mejor satisfacción y sin que sea en una carrera por su rentabilidad máxima. Y dentro de ellos, hace un año, comenzamos a trabajar sobre los servicios médicos, por ejemplo, urbanos, explorando con nuestra plataforma todos los servicios médicos en función de su presencia, localización, utilización en el día, la semana, etcétera, a fin de visualizar. Y esto, claro, fue bastante adelantado, anticipado, porque cuando nos llegó la pandemia teníamos hecho ese trabajo de nuevos dashboards o tableros de mando que nos permiten manejar los indicadores en este reequilibraje. Por eso, cuando la alcaldesa de París propone en el mes de febrero el proyecto de Paris en común, es París en común, refleja este concepto. Estamos hablando de comunes urbanos aplicados a una ciudad de proximidad en el cual los 15 minutos permiten visualizar las funciones sociales urbanas que hemos propuesto en nuestra investigación de las 6 funciones esenciales que se han adaptado al entorno de París, que son propios a lo que se busca en París, en particular la escuela como capital de mi barrio por su aspecto de presencia generalizada, libre, laica, gratuita, nuevos lugares de trabajo que generen coworking o que descentralicen el trabajo de los corporates, las economías de circularidad de segundo y tercer uso, los comercios de proximidad, los lugares de espacio público recuperado, donde antes eran autos, que ahora son calles apacibles con zonas verdes, los servicios de salud de proximidad, la medicina de ciudad, los juegos para niños igualmente en espacio urbano y los circuitos cortos de compras y de alimentación. Y estamos resaltando, como dice la alcaldesa de París, la ciudad de los 15 minutos es el Big Bang de la proximidad, la descentralización más importante que se haya llevado a cabo
porque son 4 elementos: ecología, proximidad, solidaridad y participación. Participación, estamos hablando de estos kioscos ciudadanos en el espacio público que se recupera, en el cual venimos a optimizar el presupuesto participativo, que es una herramienta de financiera y digital para crear proyectos locales que permitan empujar la transformación urbana de la proximidad. 400 millones de euros dedicados al presupuesto participativo, multiplicados por 2, 800 millones de euros en esta nueva mandatura para suscitar proyectos locales y que van acompañados de compromisos ciudadanos como la circularidad con el reempleo, las agriculturas urbanas y todo lo que es orgánico en recuperación de desechos, los voluntarios para el clima, los voluntarios de acompañamiento de las personas mayores, las formaciones para las personas que han salido del circuito escolar y detectamos en la proximidad, y la construcción de proyectos más el espacio público recuperado para los grandes y los chicos. Eso es un ejemplo de recuperación del espacio público, y lo importante no es solamente recuperar ese espacio público donde antes habían autos ventosas que se revierte a los ciudadanos, sino igualmente estos espacios que veis aquí, que son el nivel cero de los edificios, que a través de nuestra agencia de real estate para el comercio, de esa maestra, son metros cuadrados que la ciudad compra y los coloca en arriendo en condiciones financieras que salen y escapan al mercado especulativo de los alquileres, colocando esos metros cuadrados de proximidad para el comercio como una expresión de los comunes urbanos. Y por los efectos físicos, un cerebro que se mueve 20 minutos caminando y aquel que no se mueve. Esto no solamente es en el casco urbano de París. Esto es una foto muy linda. Pensé que Miguel Lacasta iba a estar, porque es una foto de la agencia Archicubic, que es donde está Miguel Lacasta, de Carmen Santana, con la quien inauguramos a principios de año este premio Futuros Posibles en Vitry-sur-Seine, que es un barrio obrero muy popular, desindustrializado, con muchos edificios de populares, de barras, realmente el urbanismo del siglo pasado, y que ha sido transformado en Ciudad de los 15 Minutos, con densidad orgánica, materiales nobles, ventilación natural, luz natural, mixidad funcional, de trabajo, de vivienda, de juegos, de zonas verdes, de desplazamientos descarbonados, de restauración y de zonas deportivas de distinto nivel. La ciudad de los 15 minutos ha sido adoptado a nivel mundial por el C40, que conocéis, de los cuales Barcelona y España hace parte, que fue con la presidencia de Ana Hidalgo 3 años, ahora es el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, y en Europa el alcalde de Milano, Pepe Sala, dirigió la Recovery Task Force de COVID-19 para plantear esta salida de crisis con la estrategia de adaptación basada en la ciudad de los 15 minutos. El 11 de diciembre estaremos en París anunciando una iniciativa mundial del C40 con la Academia Pritzker, los premios Nobel de Arquitectura y la Ciudad de París, que estamos liderando para justamente proponer una serie de ciudades mundiales, ciudades mundo, que con la ciudad de los 15 minutos lanzan una convocatoria para proyectos a la comunidad académica universitaria. Son igualmente en los antípodas, en Melbourne, en Australia, el concepto del vecindario de los 20 minutos, que funciona desde el año 2017 y que es una fuente igualmente de nuestra comunidad que trabajamos sobre este tema, como Ottawa, en Canadá. Aquí, llegando a 1 millón de habitantes, decidió lanzar un proyecto de intensificación de la vida de vecindario para evitar la masiva pendularidad entre la periferia y el centro, proponiendo por lo tanto una descentralización masiva. Son inspiraciones que tenemos en las zonas norte de Europa, con Suecia, Noruega, Finlandia, en la cual desde hace mucho tiempo trabajan los vecindarios de proximidad, ciudades más pequeñas, pero está.
pero que, por ejemplo, con este último barrio que se está construyendo en estos momentos en Copenhague, en Nordhavn, ellos están hablando de 5-minute city, porque están hablando de un vecindario de 5 minutos con un barrio en el cual los 40.000 habitantes tendrán una gran multifuncionalidad en todo momento. Ciudades como igualmente en los Países Bajos, claro está, pioneros de la movilidad en bici y orgánica, que practican desde hace tiempo esta densidad orgánica que hemos hablado. Este es Utrecht, pero puede ser igualmente Groningen, entre otras, que hacen parte de los Randstad, en los cuales el barrio de Merwede responde a este concepto de circularidad con 12.000 personas viviendo en un barrio completo de 15 minutos. Para resumir, estamos hablando, por lo consiguiente, de una ciudad de 15 minutos, una ciudad de proximidades, que con el territorio de media hora se convierte en el momento el cambio climático nos amenaza fuertemente y que el COVID-19 está presente en nuestras vidas, una gran oportunidad para cambiar radicalmente de modo de vida. Estamos hablando, por lo tanto, de revitalizar nuestros barrios, de darles policentrismo de vida, policentrismo funcional, policentrismo de servicio, de apaciguarlos, de sacar los autos que no hacen sino pasar y en vez darle a los peatones, a las bicis, espacio para que creemos y generemos relaciones humanas, retomando el espacio público, retomando al aire libre el máximo de metros cuadrados y dándole polifuncionalismo a los metros cuadrados de interior. No estamos en guerra contra los autos, queremos simplemente que se invierta la pirámide de la circulación, que la prioridad sean los peatones, las bicis, los buses, el transporte colectivo, los vehículos eléctricos compartidos, los taxis y al final los vehículos particulares que deben ser utilizados solamente donde son indispensables, el tiempo que es necesario y nada más. No es normal que tengamos decenas de miles de metros cuadrados dedicados a autos que no hacen sino pasar, que no generan valor económico y que además se aparcan en superficie y, por lo tanto, privatizan un espacio público que necesitamos hoy en día regenerar para los ciudadanos y no para los autos. Regenerar el comercio de proximidad en la época en que estamos amenazados por las plataformas digitales, lo vemos ahora con Amazon, con Alibaba, regenerar un comercio de proximidad que crea vínculo social, generar igualmente acceso a múltiples servicios, tener un máximo de posibilidades, ofertas en esta proximidad, tener igualmente servicios que pueden ser presenciales o digitales, como es el caso del trabajo, no solamente el trabajo en su casa, sino en sitios descentralizados, y ofrecer servicios de santé que hemos visto son indispensables en estos momentos en la proximidad, en particular para tomar cuidado de las personas más frágiles, lo hemos visto en esta época de pandemia, la tercera y cuarta edad, y los niños en particular. En mi libro Vida Urbana y Proximidad en la época del COVID-19, un fascículo de 30 páginas corto, pero tiene en el mismo fascículo 5 lenguas, francés, inglés, español, italiano y portugués. Tienen todos los elementos que he descrito en esta conferencia y para aquellos que por el momento leen el francés, acabo de sacar un libro de 180 páginas que es un viaje, un recorrido a través del mundo urbano mundial que se llama El derecho a la ciudad, de la vida, de la ciudad mundo a la ciudad de los 15 minutos y disponible por las diferentes plataformas y probablemente los estemos sacando el año entrante a principios en inglés y en castellano. 40 minutos menos 20 segundos, entonces cualquier información disponible sobre nuestro website o de nuestra cátedra o en mi website personal y a disposición los minutos que siguen para el intercambio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Moreno. Ha sido francamente estricto con el tiempo y francamente interesante y realmente emocionante la cantidad de conceptos que ha puesto en el debate. O sea que ahora ya abrimos los micrófonos. Cualquiera que quiera
puede reiniciar el audio y hacer alguna pregunta. Ha mostrado, profesor Moreno, barrios nuevos con esta práctica de los 5 minutos o los 15 minutos, pero probablemente lo más importante es la regeneración de barrios existentes. En Santander realmente es una ciudad pequeña, es una ciudad de 170, 180 mil habitantes y casi estamos hablando de un entorno en el que esos 15 minutos son perfectamente viables para la ciudad entera, ¿no? Casi con los núcleos existentes y su potenciación estaríamos hablando de un modelo muy favorable. Te comento que he tenido la oportunidad de conocer Santander en múltiples ocasiones, porque Santander estuvo liderando muchos proyectos de Smart City tecnológica, ¿no? En particular en la época del alcalde Íñigo de la Serna, ¿no? Sí. Quien estuvo efectivamente muy comprometido en estos proyectos de Smart City. Bueno, tuve la oportunidad de conocerlo en ese momento, me invitó en varias ocasiones. Y bueno, después creo que fue Gemma, que fue su sucesora, ¿no? Sí. Exactamente, no sé si está todavía como alcaldesa. Sigue en marcha, sí. Sí, y efectivamente, esa fue en la época de la Smart City tecnológica, ¿no? Lo que me dio la oportunidad de conocer Santander, ¿no? Y sus alrededores, donde estáis. Por eso me pareció interesante tener esta reunión hoy. Y tienes totalmente razón, ¿no? Porque corresponde efectivamente a una problemática de ciudad que encaja perfectamente en este concepto de regeneración urbana, de revitalización, de proximidad, de nuevos servicios que pueden ampliarse y que pueden facilitar inclusive el crecimiento de la ciudad, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo, ¿no? De efectivamente cómo revitalizarla. Y tienes toda la razón. Estamos hablando en París de regenerar una ciudad milenaria, ¿no? No solamente con los barrios nuevos, sino con la ciudad que ya existe para, con este concepto, reutilizar lo que ya existe, ¿no? Y darle mucho más calidad de vida a aquellos que viven ya dentro de esta ciudad. También tiene que ver con recuperar la ciudad como fue, porque el coche al final es un recién llegado en el espacio urbano. Las calles las tenemos con una anchura que parece que están diseñadas para el coche, pero es al revés, es el coche el que ha capitalizado esas calles, ¿no? Que eran previas y que tenían otra configuración. Tienes toda la razón, porque, por ejemplo, cuando hicimos la recuperación en París de la autopista urbana que bordeaba el río Sena de este a oeste, esa autopista urbana fue construida hace 50 años, o sea que estamos hablando de 50 años de una ciudad milenaria. Y cuando miras las fotos de antes de 50 años, estás viendo que la gente iba a pasear en ese lugar, iba a bañarse, iba a pescar, iba a hacer picnic, los niños iban a jugar. O sea que cuando la alcaldesa de París tomó la decisión de no tener más acceso a los autos en esa zona, y que tuvimos todo ese movimiento que se opuso de los 40 millones de automovilistas, como se llama la asociación que los defiende, y que nos decían, nos están revolucionando la ciudad, ¿cómo vamos a hacer para vivir? El auto es indispensable, tenemos que atravesar la ciudad, si no, entonces te vamos a echar de la alcaldía y esto. Hoy en día finalmente es un parque urbano, nos tocó mucho trabajo, casi 3 años para hacer aceptar, nos colocaron demanda ante todos los tribunales, tuvimos que ir hasta el último tribunal para ganar esa pelea y hoy en día finalmente funciona perfectamente, es un parque urbano en el que ahora puedes superponer las fotos de ahora y de hace 50 años y bueno, estamos dándole vida a la ciudad y se ha convertido en un lugar de atractividad increíble, incluso incluso es demasiado, porque cuando tengo la pandemia, entonces todo el mundo se iba para allá.
en pleno verano y tal. Entonces, bueno, es un éxito, pero tienes toda la razón. En muchas ciudades del mundo, los autos son una paréntesis, ¿no? De un periodo urbano moderno, en el cual la construcción de la ciudad se hizo con el cemento, el petróleo y el plástico, ¿no? Que ha representado un modo de vida, ¿no? Del productivismo del que hablaba. Podéis, cualquiera, intervenir, tenéis la capacidad de abrir vuestros micrófonos y intervenir. Hola, buenas tardes. Quería daros las gracias por darnos la oportunidad de escucharos desde cualquier punto del mapa y por la clase que nos habéis ofrecido. Y quería preguntar, bueno, es una reflexión en alto, porque ahora mismo nuestros planes generales, nuestras ciudades son herederas de la filosofía que hemos aprendido todos en la escuela, ¿no? Del zoning. Y sin embargo, ahora lo que se hace es reflexionar sobre que esa forma de hacer ciudad está siendo dañina para la forma de vida de cada uno de nosotros. El planteamiento de la ciudad de los 15 minutos lo veo viable en zonas eminentemente de uso general residencial, en el cual se pueden reimplantar otro tipo de usos complementarios productivos. Pero ¿qué hacemos con las grandes masas de ciudad que están destinadas a un único uso productivo? Pues como las grandes zonas comerciales o las grandes zonas industriales, a las cuales se desplazan mucha gente para trabajar todos los días. ¿Cómo se le puede dar solución a ese tipo de grandes manchas urbanas que zonificamos con ese tipo de uso, con esta metodología de trabajo? Muchas gracias. Sí, una muy buena pregunta, ¿no? Porque efectivamente tenemos que retomar ese concepto. Como decía, no es una varita mágica, esto es un viaje, es una invitación a transformar la vida urbana desde el punto de vista de los usos, desde el punto de vista de su organización social urbana y de cuestionar la manera como utilizamos los metros cuadrados que han sido construidos, que representan una inversión muy alta, no solamente del sector privado, sino igualmente del conjunto de la colectividad, porque todos esos metros cuadrados, de adentro o de afuera, representan igualmente un costo para cada uno de nosotros. El zoning de las ciudades existe desde ya, como lo decía. Las ciudades son fuertemente segmentadas. Nada más ver las zonas industriales que existen en las afueras de las ciudades, los barrios corporativos con las oficinas, los barrios de zonas más altas. Entonces, lo que queremos con esta propuesta es construir cada cual unas hojas de ruta de reequilibrio del mundo urbano en un periodo, digamos, de varios años que permitan no solamente que donde haya habitación haya igualmente mixidad social, pero haya igualmente mixidad funcional. En el mundo urbano hay una primera dificultad que es la ausencia de mixidad social, lo que te da los barrios de pobres, los barrios de ricos, que en Europa es el caso y en Francia existe y en París existe. Y claro, cuando transportas esto a América Latina o a África, bueno, le colocas una lupa que es terrible, ¿no? Pero entonces hay un primer elemento que es buscar la mixidad social. Pero no es suficiente que haya mixidad social en la vivienda. Por eso digo que no es solamente el derecho a vivienda. Necesitamos crear mixidad social y necesitamos crear mixidad funcional. Poder mezclar las funciones sociales humanas, la vivienda, el trabajo, la salud, el abastecimiento, la educación y su descanso, para minimizar las distancias que se recorren y las emisiones de CO2. Richard Sennett, que es mi colección en España igualmente, que trabajó con Saskia Sassen y en la Global School of Economics, dice, en las ciudades la densidad es la virtud y la distancia es el vicio. Entonces, se necesita hacer un esfuerzo, no solamente conceptual, pero igualmente práctico,
para reimaginar esos lugares. Los barrios corporativos no pueden seguir existiendo como barrios corporativos que son segregados. ¿Qué pasa cuando la gente sale de las oficinas? Son barrios muertos. El otro día, salvo que ahora hay una lupa enorme porque se ve que están funcionando a menos de 30%, inclusive menos de 20% de lo que pueden acoger por esta situación. Y ya se están convirtiendo y buscando nuevos modelos económicos, porque el modelo económico de esas torres con la pandemia ya no es sostenible, porque estamos haciendo un cambio, ¿no? Un switch sobre la manera de trabajar. Entonces, la respuesta viene de una política urbana que integre la proximidad como clave para dar una mixidad funcional, no solamente social, y que integre los comunes urbanos en su hoja de ruta. Porque estos metros cuadrados a reequilibrar son funciones sociales que tienen que verse bajo la óptica de ser comunes urbanos, como el agua, como el aire, como el espacio público, como la naturaleza, como la biodiversidad y como las reglas que lo rigen para que haya un reequilibrar. Rafa, creo que querías preguntar. Sí. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Carlos, gracias por tu exposición. Hablo desde Santander, donde vivo, donde Moisés ya explicó que es una pequeña ciudad que se puede mover uno andando en 15 minutos sin ningún problema. Trabajo en colectivos sociales, uno a favor de la bicicleta, Cantabria con Bici, y otro mesas de movilidad. Y quizás el planteamiento o la pregunta o la reflexión que te hago es la siguiente. Dependemos de imposiciones por parte de los políticos que gobiernan las ciudades. En ese caso, si no creen en los problemas que tenemos con el cambio climático y con todo el deterioro del medio ambiente, sí. ¿Cómo convencemos a los no convencidos, como soy yo, que estoy convencido evidentemente? ¿Cuál es el planteamiento que tenemos que hacer? ¿Es necesario hacer pedagogía social, campañas diciendo que el coche mata por impacto o por contaminación, siendo conscientes de que las generaciones que vienen detrás de nosotros van a pagar las consecuencias de nuestro mal modelo de vida que tenemos actualmente? Entonces, tú que has trabajado y trabajas actualmente en París, ¿qué va primero? ¿Imposición? ¿Convencimiento? ¿Qué camino seguimos? Excelente formulación, digamos, para lo que evoca, ¿no? Excelente formulación. Mira, yo vivo en París hace 41 años y he visto muchos procesos que se han desarrollado en esta ciudad, porque vivimos en París nosotros un proceso en una época, yo viví de cerca, donde hubo toda la ola de cambio, de afectación de los metros cuadrados que eran de habitación y fueron convertidos en oficinas, lo que hace que todo, desde el centro al oeste de París, se deshumanizó porque se convirtió en metros cuadrados de oficinas. Y la habitación se fue más hacia el norte y más hacia al este, creando esas fracturas. Y los ejecutivos que estaban en el oeste, que se fueron a trabajar en esas zonas, con las nuevas zonas de la Défense y las zonas corporativas, compraron casas de, ¿cómo se dice?, pabellón, casas propias, en las afueras al este, para no mezclarse con los trabajadores más pobres, y ellos venían en auto desde el este hasta el oeste, porque el auto hacía parte de su sueldo. Aquel que tenía ejecutivo era un reconocimiento social en su trabajo, ¿no? Cada cual tenía, y entonces el transporte en común, el transporte en común era para pobres y los bicis eran para los adolescentes. Y ellos andaban en auto y eran los que atravesaban París. Entonces, cuando tú tienes ese proceso y que sabes que vas a llevar, que vas para un precipicio, porque tienes que, los expertos del cambio climático, del GIEC, del IPCC, que te dicen, bueno, esto no, esta ciudad no está sostenible, estos CO2 están aumentando,
En el 2014 pasamos la barra de los 415 ppm, partículas por millón, medidos en Hawái. Y cada año se incrementan. En un momento determinado, lo hemos visto en París, el convencimiento como razonamiento, mira, tienes que dejar tu auto, no, por favor, colabora para que el aire esté limpio, colabora para que tus hijos respiren mejor, tiene sus límites, porque hay una, ¿cómo se dice? Hay una costumbre de uso de la ciudad que representa como un derecho adquirido, cuando en realidad es un préstamo, simplemente, porque la ciudad no era así, pero se convirtió así por el modo de vida. Entonces, en París, bueno, sí, hubo medidas que yo llamo radicales, no por extremismo, que no hay que confundir, porque radicales en latín, radículos, es ir a la raíz de las cosas. O sea, sacar el turute y colocar unas nuevas medidas. Entonces, cuando hemos instalado en París quitar las autopistas, generar tráfico en bicicleta, pero tú no puedes generar tráfico en bicicletas si no proteges a los ciclistas. Entonces lanzamos 1000 kilómetros de pistas protegidas solamente para los ciclistas. Cuando tú colocas una pinturita en el piso, la pinturita está bien, pero los autos se te meten por la pinturita. Entonces, hay que protegerlos con el carril que impide que los autos entren. Entonces, genera trabajos. Y cuando hacemos 1000 kilómetros de pista, quiere decir que tuvimos la ciudad casi 4 años en trabajo. Y la gente comenzó a decir que esta ciudad está en trabajo, que no se puede andar y tal. Entonces, hay un equilibrio, ¿no? Muy tenue entre modificar una ciudad para darle campo a los peatones, a las bicis y a un cambio de vida, con romper la costumbre, ¿no? Pero he llegado a convencerme de que el convencimiento es 20% y la imposición es 80%, pero no una imposición de fuerza, sino lo que yo llamo una imposición explicada, ¿no? Pero finalmente, cuando se produce, el efecto es muy rápido. Mira que nosotros, los carriles de bicicleta, los 1000 kilómetros, los terminamos el año pasado, más o menos en octubre, noviembre. ¿Y qué pasó? Llegado el invierno, tuvimos una huelga general de transporte que duró 2 meses, una parte de noviembre, de diciembre, de enero, en plenas fiestas, y en pleno invierno, habiendo terminado los carriles, París se convirtió en Ámsterdam. Todo el mundo andaba en bicicleta. Y cuando la huelga pasó, llegó la primavera y todo el mundo se quedó en la bicicleta. Y nos llegó la pandemia y todo el mundo se quedó en bicicleta. Y ahora, hoy en día, bueno, París, hay lugares en que te parece Ámsterdam, porque ya hace parte de algo nuevo como funcionamiento. Pero si no hubiera habido el hecho de imponer que los carriles tenían que ser protegidos, estaríamos con las pinturitas todavía exponiendo la vida de los ciclistas. Muchas gracias, muy agradable oírte. Gracias. De otro, Rafael, no sé si... Yo quería... Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por tu exposición. Te llamo desde aquí, desde el sur de España, desde Sevilla. Y me he quedado con una frase tuya que has hablado sobre el equilibrio urbano. Y yo te quiero hacer un planteamiento apartándose un poco del tema del vehículo. Y es tu opinión sobre el despoblamiento que están sufriendo porque estamos hablando de sacar a los coches, pero es que el problema es que por las políticas urbanísticas de muchos municipios se están sacando a los vecinos de los cascos históricos. El tema de los alojamientos turísticos nos está llevando a que esos 15 minutos se hagan de muchas veces con la maleta trolley por los turistas, evidentemente ahora los echamos de menos, pero es que estamos convirtiendo muchos conjuntos históricos, Sevilla por ejemplo, que creo que después del de Bolonia es el conjunto histórico más grande de Europa, se está convirtiendo en un parque temático. Y entonces me da pena porque el tema de los vehículos lo veo más fácil de controlar por la escasez de aparcamiento en los conjuntos históricos, por las prohibiciones que se le puede hacer, pero es que se está despoblando la ciudad.
Y entonces no sé cómo se podría relacionar eso con lo que tú has estado exponiendo sobre mantener una ciudad saludable, pero para venir de visita. Es decir, es más fácil venir de visita a una ciudad como Sevilla que vivir en Sevilla, en el centro histórico. Te agradezco mucho tu intervención porque estás tocando unos puntos supremamente sensibles del equilibrio urbano, pero muy, muy sensibles. Es efectivamente la desencarnación de la ciudad por la destrucción de valor de las plataformas digitales, en particular lo que citas con Airbnb, en el cual estamos sustrayendo valor porque estamos sustrayendo metros cuadrados que ya no están en la vida urbana cotidiana, el alojamiento de aquellos que pudieran alquilarlo para vivir, porque se convierte en lugares de paso, que son lugares de paso anónimos, que destruyen valor porque el valor económico parte en California y no pagan impuestos locales y además no tienen topofilia, porque el que viene unos días en Airbnb le importa un pepino, inclusive hasta las basuras, ni se ocupan correctamente de esto. Entonces, estás tocando un punto muy sensible, ¿no? Un punto muy sensible que pasa igualmente para mí en la prolongación de la respuesta anterior, o sea, en París, imagínate lo que sufrimos nosotros con Airbnb, sabiendo que estamos hablando de la segunda ciudad del mundo que se visita. La primera es Bangkok, perdón, en la proximidad, en el corazón de Asia. La segunda es París. Estamos hablando de 40 millones de noches pasadas por año en una ciudad como París. Imagínate los miles de metros cuadrados que son sustraídos porque es más fácil alquilarlo a los que están de paso, ganándose un extra que está en el mercado del alquiler normal. Por esa razón, igualmente, pienso que se debe de exigir una regulación muy fuerte. Y por esa razón, París, con otras ciudades de Europa, incluyendo Barcelona, Milano, Bruselas, hacemos parte de las ciudades que exigimos limitar legalmente a 30 días el derecho a alojar en sus metros cuadrados, porque antes, cuando se hablaba de economía compartida, que es en el caso, eran metros cuadrados de personas que podían hacerse un suplemento de entrada y que finalmente se desvirtuó, porque hoy en día son alquileres profesionales que tienen todo el apartamento, inclusive a veces muchos pisos del mismo edificio, y que están completamente desconectados de la vida urbana. Entonces, en París vamos a hacer un referendo, hace parte del programa de la alcaldesa, para que se someta efectivamente a el voto de los habitantes de cuál es el nivel que se quiere de este alojamiento. Pero siento que para mí es indispensable. Hay ciudades en Estados Unidos que lo han prohibido, ¿no? Como Chicago. No pienso que la prohibición sea el buen elemento. Por eso digo siempre que la línea de Creta, con respecto a la pregunta anterior, es un convencimiento, digamos, una imposición razonada, ¿no? Pero en esas medidas estamos exponiéndonos a un desbarajuste muy grande de vida urbana. Y claro, muy bien Sevilla, que conozco, y que bueno, me parece fantástico como ciudad, pero que sufre, como tantas otras ciudades en España, Barcelona en particular, de la desencarnación producida por una plataforma como Airbnb. Pienso que necesita una política urbana muy clara y que los alcaldes sean muy precisos y explicar lo que está significando para aquellos que se ganan unos pesos más, unos euros más, lo que representa como riesgo para la calidad de vida. Pero tienes toda la razón, la destrucción de valor urbana es muy grande a través de esas plataformas y necesita un combate muy fuerte. Creo que Rocío de la Vega, ¿tenías intención de preguntar? No, perdón, que me he confundido. Sí, quisiera hacer una
Dale, Sí, no oigo. Sí, sí, hola. Sí, sí. Hola, muy buenas tardes. No sé si se me oye. Sí, Sí, perfectamente. se oye, Domingo. Encantado, Carlos, de escuchar tus fértiles reflexiones. Quería indicarte como una reflexión para que tú la puedas extender en el sentido de que aún seguimos pensando en la ciudad en términos de movilidad, ¿no? Y incluso aunque la escala de la ciudad crezca y crezca, parece que la movilidad se tiene que seguir implementando de una manera igualmente infinita, ¿no? Yo creo que de alguna manera llega el momento de dar la vuelta a la tortilla, ¿no? De entender la ciudad en términos de inmovilidad, de no movilidad. Exactamente. ¿Cuál es el mínimo de movilidad al que podemos aspirar porque la primera planteamiento para poder salvar el problema de la movilidad urbana es disminuir la necesidad de movernos, ¿no? Cada vez que hay un gran movimiento pendular es un fracaso como forma de vida, ¿no? En ese aspecto, unido a tu discurso, hay una reivindicación de habitabilidad que pasa por la vuelta al barrio, ¿no? La vuelta a que recuperar el barrio como ese ámbito de vida local en el que las personas demandan un hábitat sostenible, un hábitat en el que van a desenvolverse y por lo tanto van a vigilar de que ese escenario les sirva para todo. Y eso va unido a ese disminuir la movilidad, ¿no? De alguna manera muchas veces se quiere sustituir los coches por bicis y hacer que las bicis se comporten como coches, ¿no? Porque les exigimos eso. De alguna manera no crees, y sobre todo para estas grandes megalópolis, que hay que romper la ciudad, que hay que interrumpir la ciudad para de alguna manera forzar a que la ciudad se comporte de manera más autónoma. Es imposible pensar que una ciudad que ya tiene varios millones de personas se siga comportando como una. Se tiene, de alguna manera tenemos que aumentar la distancia de la ciudad precisamente para que no se creen lugares dormitorios, sino que la ciudad se tenga que aproximar a ella, la vida se tenga que aproximar a ella. No tiene sentido que existan barrios de igual de decenas de miles de personas o incluso más, y que no tengan servicios culturales, no tengan una autonomía de peatonal, no tenga teatro, no tenga, bueno, todo eso. Casi esa vuelta al barrio, yo creo que es en ese sentido de apego a un lugar, que tú identifiques un lugar como tuyo, ¿no? Perfectamente, Domingo. Estoy totalmente de acuerdo con esta formulación que has efectuado en la línea completa de lo que preconizamos y que significa una vuelta al barrio, una vuelta a la proximidad, la ciudad vibrante, la ciudad policéntrica, multiservicial, y que es una programación, que es un viaje urbano, ¿no? Para que pueda realizarse esta mixidad funcional, ¿no? Y tu expresión es muy interesante de decir, no se puede estar en bicicleta como si estuviéramos en carro, ¿no? O en auto. Es un paradigma distinto, ¿no? Y lo que nos lleva efectivamente cuando estás en bici, bueno, tu radio de acción es una proximidad, ¿no? Y esa proximidad la mides en función de lo que alcanzas a captar, y por esa razón hay esa idea de regenerar el barrio, ¿no? Que en los países nórdicos es muy corriente, ¿no? En los países, en Suecia, en Holanda, en Noruega, están muy acostumbrados, y en bici tú sabes que hasta dónde vas a hacer tus compras y tal. Y luego la multimodalidad. O utilizando los transportes en común. Mira, me da pena, pero son las 7:20 y yo tenía una cita a partir de las 7:15, entonces creo que debemos
parar ahora porque ya me están llamando Nada. con bastante insistencia con quien tengo cita a 7:15. Nada, ha sido un placer y nada, muchísimas gracias por su asistencia, por su paciencia con nuestras preguntas y esperamos poder volver a verle pronto. Muchísimas gracias por todas las preguntas, fueron fantásticas. Me hubiera quedado muchísimo más, pero tengo una conferencia a las 7:15 y ya me están sonando que llegue, entonces muy bien. Tengo que dejarlos. Adiós. Muchas gracias y buen pulso y hasta pronto. Gracias. Chao.